suelo limpiador. Hola, reciban un cordial saludo. Quien les habla es la estudiante Leguisa Sandoval Chávez, cursando el segundo ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Escuela Profesional de Enfermería en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Y hoy hablaremos sobre el uso de la medicina tradicional, la sabiduría curativa de Lambayeque. Lambayeque, cuna de la libertad del Perú, es un distrito bastante interesante por sus costumbres como la flora y la fauna que habitan en esta tierra cálida. Pero el enfoque de este informe es acerca de las plantas medicinales. Vive el departamento de Lambayeque. Nos encontramos en el Museo Tumbas Reales, en el departamento de Lambayeque, para realizarle una entrevista al guía oficial de turismo que nos será de gran ayuda en esta investigación etnográfica. En estos momentos estoy en el Museo de Tumbas Reales de Zipán con la guía Violeta Esteves. Bueno, bienvenidos al Museo Tumbas Reales, esperando de que ustedes conozcan más acerca de nuestras raíces ancestrales. ¿Podría responder acerca de estas preguntas sobre qué función tiene el curandero? Ya, muy bien, así como ahora nosotros, por ejemplo, acudimos a los médicos cuando tenemos alguna dolencia, en nuestro antiguo Perú, las culturas incas y preincas, los médicos de aquella época eran los curanderos, ¿no? Quienes podían sanar a las personas mediante diversas técnicas ancestrales, ¿no? Son personas que tenían de alguna manera poder, visión, que podían estar en contacto con sus dioses y, claro, digo sus dioses porque tenían otro tipo de creencias, ¿no? Una religión politeísta, adoraban a muchos dioses. También el chamán o curandero era el sacerdote de aquella época, era el médico de aquella época. La segunda pregunta es, ¿cómo era la medicina tradicional en las culturas prehispánicas? Bueno, generalmente cuando una persona tenía dolencias, y hasta ahora en algunos casos, por ejemplo, la gente que vive en diferentes lugares de la región, no todavía utiliza ciertas técnicas ancestrales, ¿no? Por ejemplo, se curan con plantas propias de la zona, del lugar, ¿no? En el antiguo Perú, tú me preguntaste las plantas, ¿cuáles eran las plantas, no? ¿Ya? Utilizaban técnicas, ¿no? Nadie les enseñó, no sabían, ellos aprendieron exactamente, ¿no? Las propiedades que tenían de curar de algunas plantas, ¿no? En el antiguo Perú, ¿no? Culturas incas, preincas, ellos de alguna manera tenían su propia cosmovisión del universo, de la vida, y de acuerdo a ello exactamente todo lo que existía en la naturaleza lo relacionaban, porque de alguna manera quizás ellos observaron alguna cosa. Por ejemplo, en el caso del curandero, ¿no? Chamán, ¿por qué él recreaba muchas veces dioses, personajes, ¿no? Sí. Antropomorfizados, hombre animal, porque tomaba una especie de sustancia de San Pedro para poder estar en contacto con sus dioses, ¿no? Y de alguna manera ellos poder ver, tener visiones, ¿no? Sobre quizás al momento de examinar a alguna persona, ¿no? Podía determinar en este caso alguna dolencia que presentaba la persona. ¿Nos puede explicar cómo era el uso de las plantas medicinales en el tiempo de los mexicas? Claro, antiguamente existieron plantas medicinales como el San Pedro, exactamente, ¿no? El Huachuma, que permitía al sacerdote estar en trance, estar en contacto con sus dioses, ¿no? Hacer sus ceremonias, sus rituales, poder visionar de alguna manera un tipo de enfermedad. También la hoja de coca, que servía para poder chachar, ¿no? Muchas veces, ¿no? En aquellos momentos. Ahora, por ejemplo, la hoja de coca se utiliza también en la medicina, ¿no? Pero, y también lo utilizan ya con otras cosas que causan exactamente destrozos quizás a la persona, ¿no? Como es la cocaína, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la hoja de coca que utilizaban nuestros ancestros hasta la actualidad con fines medicinales, básicamente, ¿no? El uyucho, un fruto de que sería de carácter anticoagulante, ¿no? Cuando se realizaban los sacrificios, la sangre tenía en la copa y se obtenía en la sangre en la copa, ¿no? Y también servía como una especie de sustancias alucinógenas, por ejemplo, ¿no? La semilla de amala también, que es otra sustancia alucinógena que se encontraba en la zona de Tucumán. También, por ejemplo, tenemos el árbol del molle, ¿no? El molle, exactamente, hasta ahora tenemos estos árboles, ¿no? Que utilizaban como una especie de emplasto para las curaciones antiguamente, ¿no?
podría mencionar exactamente los caracoles de tierra, ¿no? Que también eran empleados, el algodón nativo, el algodón natural, que también tiene propiedades curativas, ¿no? Se dice que nuestros ancestros, y hasta ahora en algunos pueblos de Morrope, de Tucumán, por ejemplo, no exactamente continúan con esta técnica. De repente le lame la araña, tuvo una herida, se pasa el algodón y de ahí se quema, ¿no? O por ejemplo, y esa es una técnica ancestral. O también exactamente cuando veían una tela de araña, la tela de araña lo cogía y tenía una herida, lo colocaban sobre la herida. No dice que tiene penicilina, ahora tenemos los problemas detrás de arañas, nos causa muerte, se infecta, ¿no? Entonces quizás antiguamente las cosas fueron más puras, quizás, ¿no? Ha habido menos contaminación en la actualidad, ¿no? Entonces diversas plantas, ¿no? Como el molle que hasta ahora conserva, también algo importante, el que tiene propiedades también para la persona que sufre de asma o artritis, ¿no? Este es el perro peruano, el perro viringo, el perro calato, el perro autóctono del Perú, ¿no? Que su piel es caliente, ¿no? Una que sufre de asma, de artritis, no se coloca los dedos de los pies y el pecho. Emite un calor hasta 40 grados de temperatura. ¿Cree que podría causar consecuencias o tener algún efecto colateral el uso frecuente de estas plantas? ¿Cuáles son? Claro, por ejemplo, en el caso de San Pedro, exactamente, los chamanes, bueno, ahora los curanderos lo utilizan también, pero a veces entonces en exceso puede causar la muerte, ¿no? Todo en exceso es malo, ¿no? Por ejemplo, también en este caso la hoja de coca también, ¿no? En la actualidad, por decir, ¿no? Ya lo ponen, la coca ya lo entreveran con otras cosas, con querosene, puede causar también en este caso, claro que es una planta medicinal ancestral, sabiéndola utilizar, ¿no? Exactamente, ¿no? La hoja de coca también se toma, se utiliza, ¿no? Como un mate, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, ¿no? También por ejemplo, como le digo, son las principales plantas, ¿no? Que puede causar a la muerte. Un yucho también de carácter anticoagulante puede causar la muerte. Ya. ¿Qué opina usted acerca de los médicos ancestrales? Claro, los médicos ancestrales son los curanderos, ¿no? De alguna manera ellos fueron sabios, porque nadie les enseñó, como decir ahora, que hay en una universidad y todo lo aprendían a través de lo que existía en la naturaleza. Al momento de inhalar o de tomar el San Pedro, podían estar en contacto con sus dioses y de alguna manera podían ellos observar al paciente, ¿no? Que estaba enfermo, la dolencia que tenían, ¿no? Entonces, cabe indicar que en el antiguo Perú fue un personaje importante, inclusive también existían las parteras antiguamente, ¿no? Porque en una cerámica, generalmente ellos no sabían leer y escribir y todo lo representaron a través de la cerámica. Aquí tenemos una cerámica en el tercer nivel, donde se muestra una mujer en posición de luz en parto transversal, ¿no? Ahí se ve exactamente el esposo sujetando el vientre y la partera, comadrón está en la parte baja, ¿no? Ayudándole a dar luz de la cabecita del bebé, ¿no? Entonces, partera o comadrón, ese término también es ancestral. Hasta hace poco también, siglo pasado, nuestros abuelos acudían, ¿no? A estas personas. ¿De dónde vienen? De nuestras técnicas, inclusive ahora en la actualidad, algunos caseríos alejados del departamento, por ejemplo, donde no llega un médico, ¿no? Unos caseríos, campiñas, por ejemplo, están ahí, hay las parteras, acuden a las parteras, acuden a estos visionarios, a los curanderos, ¿no? En zonas muy alejadas, aún todavía conservan estas tradiciones ancestrales. Muchas gracias por la entrevista, señora Violeta Esteves. Lambayeque está profundamente entrelazada con sus tradiciones curativas, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. La medicina tradicional en Lambayeque tiene raíces profundas que se remontan a las antiguas culturas moche y sicán, conocidas por su conocimiento avanzado de los medios curativos de la naturaleza y sus propiedades curativas de las plantas. Estos pueblos desarrollaron técnicas de curación que aún hoy son utilizadas por los curanderos de la región. En conclusión, podemos rescatar la gran importancia que tienen nuestras costumbres y en cada uno de los distritos y el beneficio que tienen las plantas medicinales para nosotros y a la vez también darle valor cultural a nuestros antepasados y sus culturas. Nos damos cuenta del valor importante de las variedades de plantas medicinales que posee el departamento de Lambayeque. Que vive el departamento de Lambayeque.